Seguimos con, con el evento y nos queda ya la mesa redonda. La mesa redonda, el formato que vamos a tener un poco es no hay presentaciones, cada uno es... Hemos contado con un experto, con colaboradores nuestros de los proyectos con los que estamos trabajando ahora mismo en sostenibilidad y en renaturalización. Y bueno, pues vamos a hablar un poco en detalle, un poco más de los proyectos, aunque Alejandro, por ejemplo, ha explicado ya mucho el suyo. Vamos a indagar un poco, para hacerlo un poco ameno, vamos a hablar un poco el detalle de cada proyecto, pero también puede haber preguntas generales, pues por ejemplo, con respecto a las redes de monitorización, el manejo de datos, etcétera, que cualquiera de los ponentes pues puede responder. Voy a empezar con una pequeña presentación, aunque por ejemplo hay muchas personas que ya conocéis y los que estamos aquí creo que los conocemos de sobra. Pero bueno, por don Alejandro Pérez Pastor, doctor ingeniero agrónomo, catedrático de universidad. Desde 1997 imparte docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la UPCT, especialista en el manejo del riego y comprobada experiencia en el estudio de la respuesta fisiológica y agronómica de los cultivos al déficit hídrico. Ha participado y participa en la creación y gestión de varias empresas de base tecnológica y ha sido director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica del 2010 al 2016 y vicerrector de Innovación y Empresa de la UPCT. Creo que el currículum es mucho más extenso, pero bueno, hay que cortar por algún lado. Por otro lado tenemos a doña Virginia Robles Arena, que es geóloga por la Universidad de Granada y doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su actividad profesional siempre ha estado ligada al agua subterránea y en los últimos años con una dedicación prácticamente exclusiva a la masa de agua subterránea del campo de Cartagena, participando en varios proyectos de investigación en la UPCT y en el ICME-CSIC. Como nosotros la conocimos y hemos colaborado con ella desde el proyecto Aquifer y continuamos en el Clepsidra, en el Euromed Clepsidra, dentro del ICME. Luego tenemos también a don Juan Tomás Bermejo, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas. Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con más de 22 años de experiencia en planificación, diseño e investigación en el campo de la ingeniería hidráulica, destacando el tratamiento de aguas a los procesos de transporte de sedimentos. También tenemos a don Pedro José Moya Adán, licenciado en Biología, técnico de mantenimiento de parques y jardines en Aguas de Cieza y Servubeniel, parte del grupo Veolia, y especialista en paisajismo y jardinería autóctona, así como en proyectos de renaturalización y soluciones basadas en la naturaleza. Y también tenemos por parte del IMIDA don Juan Antonio López Morales, doctor en informática por la Universidad de Murcia, especialista en sistemas basados en el Internet de las Cosas y en estaciones agroclimáticas. Trabaja como colaborador científico en el IMIDA, en el Departamento de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, y habiendo participado en más de 20 proyectos de investigación nacionales e internacionales, siendo actualmente responsable técnico de la red de estaciones agroclimáticas, el SIAN, y de la plataforma FIWARE del IMIDA. Vale, pues si queréis, como Juan tiene que irse un poco antes, tiene un evento muy importante, podemos empezar por ti y hablar un poco de la importancia de la erosión hídrica, la erosión en un cauce, el transporte y la retención de sedimentos en medio receptor, iniciativas que ha desarrollado la CRCC junto a la OPCT relacionadas con este ámbito. Sí, bueno, en primer lugar, dar las gracias por la organización del evento y aprovechar para dar las gracias a la comunidad de regantes del Campo de Cartagena por siempre ir por delante de los problemas, por siempre, pues no tener siempre esa valentía, mostrar siempre esa valentía por la innovación, por la investigación y por mejorar el entorno en el que se encuentra, ¿no? Y este proyecto es un ejemplo de ello, ¿no? Si nos fijamos en el Campo de Cartagena, pues observamos con que pues cuando se realiza la reparcelación no se mantiene una red de cauces para trasladar la escorrentía, ¿no? Se hace una especie de red de drenaje, pero esa red de drenaje tiene una concepción pensada en mantener el nivel freático, ¿no? Mantener unos niveles freáticos como se suelen considerar las redes de drenaje en las comunidades de regantes, ¿no? Claro, esto hace que cuando se produce un fenómeno de escorrentía, una lluvia intensa, pues esto genera que esa inundación que genera la escorrentía pues se produce a lo largo de todas las parcelas del Campo de Cartagena, ¿no? Parcelas, muchas de ellas, que pertenecen y se gestionan mediante la comunidad de regantes, ¿no?
Los daños causados por las inundaciones en las explotaciones agrícolas y ganaderas están reconocidos a nivel mundial, son muy cuantiosos y se está trabajando en reducirlos, ¿no? Entonces, en este trabajo, pues, la comunidad de regantes, observando esta situación, pues quiso realizar un estudio de cómo podía reducir la inundación en sus parcelas cuando, como decimos, no hay una red de escorrentía para esas ramblas, esas cuencas que bajan, y a la vez conseguir que esa red también ayudara y sirviera como retención de sedimentos, sirviera también para retener mucho de ese sedimento que conlleva y que transporta la escorrentía con ella, ¿no? Y que eso hiciera que el medio receptor pues se recibiera muchísima menor cantidad de sedimentos, ¿no? La escorrentía, si no va por unos cauces adecuados, pues genera una gran pérdida del suelo también, con lo cual eso también afecta mucho a las comunidades de regantes, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se hizo fue trabajar, como digo, en buscar una red, que al final se proyectó una red de en torno a 900 kilómetros de canales, que actualmente no existe, y esa red tenía la característica que disponía de unas secciones que a la vez eran capaces de retener la sedimentación, con lo cual tenía una doble función de evitar la inundación y retener también los sólidos transportados con la escorrentía, ¿no? Este trabajo, pues por dar un orden de magnitud, simplemente con la red de escorrentía, simplemente con esta red se podía reducir hasta en un 50% o incluso porcentajes superiores, pero como mínimo un 50%, la cantidad de sedimentos que llegarían al medio receptor, ¿no? Esta red, por dar también una cifra, la ocupación que tiene es de en torno a un 2%, ¿no? Un 2% del suelo vendría ocupado, que es un ratio totalmente normal dentro de lo que se refiere a la escorrentía, ¿no? Bueno, este es un trabajo que no existía, que la comunidad de regantes tuvo la visión de hacerlo y, bueno, y se llevó a cabo, y yo creo que es un proyecto muy interesante y que está preparado para poderlo ir desarrollando, ¿no? Nosotros llevamos desde la Universidad Politécnica de Cartagena, llevamos años trabajando con la erosión hídrica, ¿no? Distinguimos perfectamente por las zonas altas del campo de Cartagena en las que se produce claramente una mayor erosión hídrica. Distinguimos también las zonas en que, en función de las prácticas agronómicas, pues la erosión hídrica y la pérdida de suelo puede ser mayor o menor. Y hemos estudiado, pues, desde el efecto de esta red tan innovadora, que hace esa doble función, como también el efecto de, pues, la labor de contorno o esas estructuras de control vegetales también que la ley del Mar Menor incluye, ¿no? Con todas estas estructuras se puede llegar a retener hasta en torno al 90% de los sólidos que se transportan con la escorrentía, ¿no? Estamos, al tener unas zonas de paso de la escorrentía, estamos evitando que se produzca la escorrentía en el propio cauce, que es una de las mayores erosiones, ¿no? Y que actualmente se está produciendo en parcelas cualesquiera, ¿no? Digámoslo así. Esa sería un poco la respuesta. Muy bien. Vale, pues seguimos un poco pero en el suelo, pero ya en la parte, digamos, un poco más profunda. Y si quieres, Virginia, podemos hablar un poco de los detalles del proyecto Aquifer, que ya se terminó, y ahora lo que estamos haciendo, lo que estamos consiguiendo, lo que queremos conseguir en el proyecto Clepsydra, y cómo avanza y los resultados que crees que podemos obtener del mismo. Ya. No, ese no va. ¿De? ¿Aquí? Sí. Cuán importantes son estos proyectos en los que nos relacionamos los usuarios finales y la parte de la investigación, porque es la única manera de conseguir resultados que repercutan positivamente para la sociedad, para el medio ambiente y para todos. Permítanme que contextualice un poco el tema, porque yo soy geóloga, yo me dedico a la hidrogeología y, claro, en los últimos años se ha venido hablando mucho de acuíferos, los hidrogeólogos venimos reclamando la necesidad de disponer de datos muchísimo tiempo. Y en los últimos años justamente se nos ha querido dar respuesta, se han instalado muchísimas redes de monetización, se están generando muchísimos datos, pero claro, el problema viene a la hora de querer interpretar esos datos. Se ha ido generando información
y no se tiene, digamos, la causalidad de esos datos. Hemos intentado ver, interpretar qué está pasando, evoluciones, tendencias, qué sucede. Y claro, nos piden que demos respuesta a muchas preguntas y justamente esa información no se ha generado con esa finalidad. Y claro, en el proyecto Aquifer se instalaron sondas, se tuvo registro de datos en continuo, el organismo de Cuenca ha ido instalando sensores, generando datos, tenemos bases de datos, repositorios con muchísima información que no somos capaces de interpretar y de dar, como estaba diciendo, respuesta a unas preguntas, porque no se generaron para dar respuesta a esas preguntas. Por eso en este proyecto nuevo, en el proyecto Clepsidra, que es un Interreg-Euromed, se quiere dar respuesta a esas preguntas. Vamos a intentar ver qué está pasando. Y lo primero que tenemos que hacer es diseñar unos protocolos que permitan obtener esa información que necesitamos para ver, por ejemplo, qué está pasando con la evolución del contenido del nitrato en el acuífero en relación a las nuevas buenas prácticas agrícolas que se están llevando a cabo, como hemos visto en las presentaciones anteriores y nos comentarán a continuación. Partimos de eso, del protocolo. Un protocolo diseñado, el proceso es para eso. ¿Qué vamos a tener? Que estamos en desarrollo todavía, no quiero adelantarme ni anticipar conclusiones que no tenemos. Pues claro, los datos vemos que son completamente distintos si se toma una muestra en bombeo que si se toma bajo caudal o con un toma muestra. ¿Por qué? Porque no conocemos, por ejemplo, los puntos que se están muestreando. No sabemos dónde está instalada la bomba. Si la bomba que nos da una muestra hoy en día la analizamos, es la misma bomba que había hace años, están ubicadas en el mismo sitio, está en un tramo de filtro, es totalmente penetrante ese punto. Claro, son muchas condiciones. Además, piensen que nosotros nos dedicamos al agua subterránea. Es muy fácil ver un curso de agua superficial, podemos tomar muestras a distintas distancias, conocemos los afluentes, vemos todos los puntos de vertido, podemos seguirlos. Es un ente lineal. Sin embargo, el agua subterránea es un volumen de material por el que va circulando el agua. Ese material no es homogéneo, sobre todo en el caso de yo me dedico principalmente al acuífero superficial, al cuaternario del campo Cartagena. Tenemos una gran heterogeneidad litológica, tanto en la vertical como en la horizontal, que eso influye en la permeabilidad, por lo tanto en la velocidad del flujo del agua. De tal manera que yo puedo tomar una muestra en un punto y en otro cercano y sea completamente distinta. Justamente por eso, por la heterogeneidad litológica, la velocidad del flujo, donde se encuentran los tramos de filtro. Sí, como estaba diciendo antes, vamos a condicionar mucho la muestra que cojamos si se va a coger en bombeo, digamos, un toma muestra puntual incluso a distintas profundidades dentro del mismo punto, ya sea un piezómetro o un pozo. Claro, entonces, tenemos tanta heterogeneidad, tantas casuísticas, que interpretar los datos disponibles resulta complicado. Por eso, este proyecto, el Clepsidra, en colaboración con la comunidad de regantes, ambos somos socios de este proyecto, vamos a intentar definir unos criterios que nos permitan homogeneizar esos datos para permitir poder tener una interpretación coherente y dar respuesta a las preguntas. Pero otra cosa muy interesante, y aquí ya tenemos que entendernos un poco mejor, es que por una parte se ha hecho una gran inversión, se conoce súper bien la parte agronómica, por otra parte, no tan bien como acabo de decir, la parte hidrogeológica, pero es que entre medias tenemos una fracción de terreno muy interesante y que va a ser la que nos va a permitir conocer qué está pasando. Y es que el suelo lo conocemos, la zona saturada la conocemos, pero la zona no saturada la tenemos olvidada. Hay muy poquitos sitios en los que se esté estudiando la zona saturada. Ese agua que va en tránsito, en el caso de que haya un lixiviado por parte, como llaman los agrónomos, para nosotros sería la infiltración, el agua que va a pasar el suelo, va sobre la cantidad de campo y va a ir filtrándose hasta la zona saturada, sufre una serie de cambios. En esa evolución se puede ir enriqueciendo de esas sustancias que se encuentren en ese terreno y nos la van a ir metiendo en el acuífero, en la zona saturada. Y en este proyecto vamos a proceder a la instalación de una sonda que nos va a permitir muestrear ese agua si no hubiese en tránsito que va desde ese exceso de un riego o por infiltración de la precipitación copiosa que nos lleve ese agua que va lavando ese material y nos llegue a la zona saturada. Por lo tanto, la finalidad de este proyecto Clepsidra es conseguir obtener datos representativos, más bien, que nos identifiquen, que nos digan qué está pasando en el acuífero, o sea, conocer qué nos está indicando ese dato y sobre todo, y va a ser, digamos, lo más importante que va a aportar, es conocer qué está pasando en la zona no saturada del acuífero, cuaternario del campo Cartagena. Esto es. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, hablando de redes y del dato, no sé si Juan Antonio y Alejandro estáis de acuerdo
en que ahora mismo a nivel de datos nunca ha habido tantos datos, nunca ha habido tantos sensores. Desde la democratización del Internet de las cosas es más barato obtener datos, pero el coste del dato es en sí más caro o más barato porque hay garantía, que ahí Virginia también puede opinar, la calidad del dato. Es decir, tenemos que aumentar las redes, supongo que hay zonas que no estamos todavía sensorizando, pero tenemos muchísimos datos y esos datos están filtrados. Hay gente, hay personas, hay empresas que se están dedicando a filtrar los datos. Esos datos se pueden utilizar, como os ha hablado Juan Antonio, para un data driven, es decir, se pueden utilizar esos datos ya en tiempo real para actuar, como pueden ser en cabezales de riego, en toma de decisiones, etcétera, con los datos que ahora mismo tenemos disponibles. Que lleva trabajando bastante años con nosotros y esperamos que sea una larga historia. Es que perdona, es que se está grabando, entonces acercaros al micrófono. A lo que has dicho del dato, yo creo que todo el mundo ya tiene mucha información, muchos datos, pero lo importante de eso, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí se ve. Ahora sí. Lo importante de tener esos datos es que, desde nuestro punto de vista, es convertir ese dato en información, generar esa información, someterla al conocimiento con la ayuda de los expertos. Claro, lo mejor es que utilicemos esto. Y ya está. Tú utilizas aquí. Sí. Claro. Ya, habla. Pero lo que estaba diciendo es la importancia del dato no es tener el dato, todo el mundo tenemos ya una cantidad ingente de datos. El problema es que yo creo que tenemos demasiados datos, ¿no? Y hay que convertir ese dato en información y en conocimiento, pero para convertir ese conocimiento, que se puedan tomar luego decisiones consensuadas que ayuden, en este caso, al asesor agrícola a tomar unas mejores decisiones, tenemos que, evidentemente, nosotros como informáticos no tenemos la capacidad de generar decisiones, sabemos tratar ese dato, pero necesitamos de expertos que hay aquí en la mesa para concienciar del dato que tenemos. Para nosotros un 2,3 no tiene ningún significado, sino cualquiera de los que hay en esta mesa nos dice ese 2,3 para qué es importante o para qué sirve. Entonces, yo creo que la región tiende a ser un data driven, yo lo considero porque hay mucha información, pero creo que ese conjunto de información, ese conjunto de datos no está homogenizado. Cada uno, y ya no es que esté homogenizado, es que no está etiquetado, ¿no? En el caso del sector agrícola es importante tener conjuntos de datos, pero en cuanto, por ejemplo, a episodios de helada, ese episodio de helada en el conjunto de datos quede etiquetado, o cuando se produce una lisiviación, algún efecto sobre el cultivo, quede etiquetado en el conjunto de datos, para luego cualquier centro de investigación o cualquier empresa pueda coger esa información y entrenar modelos de inteligencia o modelos predictivos que haga que la toma de decisiones sea mucho mejor y mucho más consensuada. Pero para eso creo que tenemos que generar grupos mixtos de tecnólogos y de expertos en la materia. Evidentemente, nosotros sabemos limpiar y manejar esa información, pero nos hace falta el conocimiento de expertos en el sector concreto que hablamos de la agricultura, a nivel de agua subterránea, agua superficial o de cultivo, para generar soluciones o que nos permitan tomar al empresario, a la comunidad regante o a la explotadora o la agrícola la mejor decisión posible con todos los datos que estamos recopilando y que cada vez se van a recuperar más, pero también toda esa información debería estar homogeneizada y un poco, no que cada uno vaya generando los datos a su tipo de objetivo. Desde mi punto de vista es eso. Muy bien, si quieres, no sé si queréis opinar. La verdad es que hay que confiar en el dato. Vivimos en una sociedad que todos queremos apostar por la digitalización, pero si partimos de un dato que es oscuro, pues obviamente no podemos confiar en ella, y menos con la inteligencia artificial, que necesitan datos robustos, ¿no? Pero no datos robustos procedentes de un sensor robusto, que también, sino también que están bien interpretados, porque si no estamos abocados a un fracaso. A mí me parece muy interesante el proyecto que ha definido Virginia sobre el tema de, claro, la calidad del agua subterránea. Todo el mundo sabemos que está, porque la vemos, lamentablemente la vemos por cierta rambla, pero no solamente por esa rambla innombrable, sino por otros sitios que también están aportando agua de cierta calidad, no demasiado buena al mar menor.
pero claro, estamos viendo que los datos que llegan a Europa, los datos que utilizan los legisladores para contrarrestar el efecto, la actividad, digamos, agrícola, pues están determinados por sensores que están mal instalados, que están mal interpretados, que están mal mantenidos, bueno, no están demasiado bien mantenidos. Entonces, claro, eso es un gran problema que tenemos que hay que reivindicar, y que yo creo que desde este tipo de proyectos es necesario que se diga. Yo creo que ese es el objetivo principal del proyecto, ¿verdad, Pablo? Sí, yo entiendo que quizás hay que invertir un poco menos en expandir las redes, y con las que ya tenemos nos paramos un poco, vemos si la calidad de datos es la suficiente, qué expertos tienen que manejar esos datos, y si se puede y hay dinero, expandir las redes. Pero es que tenemos ya, como ha dicho Juan Antonio, muchísimos datos ya que quizás desde el punto de vista deberíamos de pararnos a ver la utilidad que tienen o no, entre otras cosas porque sí que es barato la sensorización, pero no, depende de qué. Cuando estamos hablando de escalas muy grandes, cuesta mucho dinero sensorizar ciertas cosas, como tú has comentado también. Es decir, puedes utilizar la información multiespectral en sensorización en suelo o en dron. Es decir, vamos a pararnos a hacer las cosas con un costo razonable dependiendo de la finalidad, como ha dicho Virginia, y la información que queremos extraer, ¿no? Pero el sensor más caro es el que no se utiliza bien. Sí. Porque yo he visto sensores apoyados a la pared, que de la pared, de un cabezal de riego, no se puede determinar la cantidad de agua en eso. Claro. O sea, no hay telemetría de esa forma, ¿no? Hay que instalarla, por lo menos. Entonces, es que es así, y vosotros sabéis que es así. Entonces, creo que, chicos, vamos así, en muchos datos, pero datos confiables, por favor. Yo creo que el papel que estamos haciendo con la comunidad regante del campo de Cartagena con respecto al convenio y también con respecto al proyecto Life Triplet, que está aquí Veolia y está Hidrogea, tenéis un gran papel por delante. Iba a explicar el proyecto Life Triplet, pero como participaba en la mesa, pues lo hago aquí, ¿no? Lo hago aquí. Pero antes de eso es importante el papel que está haciendo la comunidad de regantes, porque es dar confianza al agricultor para que se utilice ese tipo de sensor. Decías antes, Manolo, allí fuera, en el canutazo, que claro, al principio del convenio, pues, decían los agricultores de cierta edad, que claro, que no confiaban en lo que íbamos a hacer ahí, ¿no? Y tú decías, me mirabas así un poco y decías, bueno, dale tiempo, ¿no? Bueno, hemos firmado otra vez el convenio, después de 5 años, por otros 4 años más. Es decir, que algo hemos hecho bien, ¿no? Es decir, obviamente, pero no nosotros, sino también vosotros, porque habéis transferido, habéis confiado en una institución como la nuestra, en la que estamos todo el día publicando papers, o eso dicen, ¿no, Juan? O eso dicen, y esos papers se reflejan también en la sociedad, en utilidad de datos para la sociedad, porque si la plataforma esta que inventamos hace unos años, si la hubiéramos puesto en un cajón, pues obviamente no estaríamos aquí, o sí estaríamos, o a lo mejor habría otra persona aquí sentada, ¿no? Yo creo que hay que confiar en la universidad, como ha dicho el rector esta mañana, hay que confiar en los investigadores que estamos trabajando a pie de campo. Eso es importante, a pie de desaladoras, a pie de pozos. Bueno, a pie de pozos, cuidado que te hundes. Entonces, en definitiva, estamos trabajando fuera y estamos trabajando por la utilidad de lo que estamos investigando, porque hay una necesidad que tenemos que cubrir en la sociedad. Y yo, sinceramente, estoy muy orgulloso de tener una comunidad de regantes que es de las más grandes que hay en el mundo, que confía en la universidad, no solamente de nosotros, sino en toda la gente que está aquí y otra gente que no está aquí. Es decir, eso es muy importante, que una comunidad de regantes confíe en una institución educativa y de investigación, porque estamos formando agrónomos que luego al final nos van a tomar el relevo, no dentro de mucho, por las canas que llevo ya, y al final van a retomar y van a reconducir todo lo que estamos haciendo, y no van a partir de cero, que es lo importante. Van a partir ya de un nivel que tenemos, que hemos implementado en esta zona regable, y eso yo creo que va a favorecer que vayamos aún más rápido. Por supuesto, no va a terminar toda la docencia e investigación con nosotros, ni mucho menos. Esto está todavía empezando, y es importante este tipo de proyectos para hacerlo. Y como dicen por ahí, dejarme vender mi libro, ¿no? Como dicen por ahí. Life Triplet es un proyecto en la convocatoria de clima, es un proyecto europeo que usualmente es una convocatoria muy difícil de conseguir financiación, y la hemos conseguido. La hemos conseguido porque es un proyecto demostrativo de la convocatoria Life, repito, en la que participan
empresas y empresas que os van a sonar a todos. FMC, APAR, Cetacua, Aquatec, que es el grupo Veolia. Está Lupe aquí, una compañera del proyecto. Azud, lo conocéis también vosotros también perfectamente. Y luego ya entran usuarios, como la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACORE, como la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas, de Mancha Occidental, y todas las comunidades de regantes en las cuales tenemos parcelas demostrativas, entre ellas la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, con 3 parcelas demostrativas, con cítricos, lechuga y apio. Entonces, en definitiva, lo que pretendemos con este proyecto es llegar a digitalizar a pie de campo, pero no solamente a escala de parcela, sino también a escala aérea. Eso te sonará a ti, ¿no? A escala aérea, pues también está en IMIDA. Está a escala aérea de dron y de satélite. ¿Para qué? Para poder extrapolar todas las parcelas demostrativas que están sensorizadas, porque es difícil sensorizar, como hemos dicho antes, toda la superficie regable, pero sí que es verdad que se puede extrapolar esa información con índices que están bastante bien estudiados y otros nuevos que nos estamos inventando, pero que están perfectamente correlacionados con el agua en el suelo, tanto agotamiento como potencial matricial. Con lo cual eso sí que es fácil de correlacionar y extrapolar a otras zonas regables. Pretendemos llegar hasta 300.000 hectáreas, Lupe. 300.000 hectáreas de cultivos representativos de Castilla-La Mancha, de la zona de Guadiana, Júcar y de Murcia, con el Sindicato Central de Regantes de Acueductos Tajo Segura y con todas sus comunidades de regantes, Priego, Totana, Pulpí y por supuesto pues Cartagena. Entonces creo que es importante, un proyecto importante, que es esta colaboración a través de convenios está llegando también a participar en otros proyectos como Nio Agromar Menor, financiado por la Fundación Biodiversidad, y por supuesto el que hemos pedido hace poco, Interreg, con toda la zona de África del Norte, en la que Campo de Cartagena también está muy presente. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del tema de renaturalización, porque Pedro, la verdad es que, bueno, por lo menos a nivel personal, conozco poca gente que trate los temas que tú estás tratando y es algo, desde luego, bastante importante. Sí. Es algo que, la innovación y la sostenibilidad es algo, como ha dicho nuestro presidente, que estamos ahí, es un camino largo, es más que una meta, es un camino que tenemos que recorrer juntos y yo estoy aprendiendo muchísimo cada vez que hablamos de este proyecto que ha explicado María José, que es muy apasionante, que yo entiendo que se van a utilizar cosas que están probadas a una menor escala, a una escala mucho más grande y que luego se va a poder traducir en muchas otras partes de la región e incluso de España. Entonces, el transformar infraestructuras agrarias en espacios de valor ambiental y paisajístico y luego cómo se puede integrar la biodiversidad en el regadío como aliado para la sostenibilidad. O sea, cómo podemos hacer todas estas cosas, todos estos desafíos y estas cosas a las que vamos a enfrentar, que en este proyecto va a ser algo muy interesante, pero yo tengo un desconocimiento bastante grande y yo creo que algunos de mis compañeros también. Y entonces nos puedes comentar cosas o cosas que desde luego se te han ocurrido ya bastantes cosas más que se te van a ocurrir y a qué desafíos y qué resultados esperamos obtener en este proyecto. Gracias, Pablo. Se me oye, ¿verdad? Sí. Antes de nada quería dar gracias primero a tanto a la Sociedad Regantes como a mi grupo de empresas, a Veolia, por haber podido participar en este proyecto tan interesante como es la renaturalización de las balsas. Vale, nosotros cuando empezamos a trabajar para la Fundación Biodiversidad y preparar qué es lo que queríamos presentar, quisimos tener una visión de investigación. Vamos a probar cosas que ya conocemos que están funcionando a pequeña escala o en algunos sitios como lo que ha puesto María José del Recorral. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué hicimos y qué ocurrió? Pues normalmente las balsas de riego tienen una fama quizá no de lo mejor porque es una actuación, generas una superficie bastante árida, en muchas evaluaciones de impacto ambiental se ven como algo negativo, en algunos tienes que hacer una actuación en un paraje protegido y te van a mirar las balsas como algo negativo, no como algo positivo. Entonces, puede ser algo positivo. Es decir, nosotros teníamos ya alguna experiencia previa en diferentes balsas de Rojales con un clima también como parecido al de Cartagena,
¿vale? Donde estuvimos probando con muchísima vegetación autóctona. ¿Qué ocurre? ¿Cómo puedo cambiar el aspecto y que pase de ser un problema a ser un beneficio? Las fotos que ha puesto María José me gustan mucho, son de la fase de actuación en el Recorral. Os invito si queréis ir a verlo, porque el sitio es bastante interesante. Y lo que al principio va a ser estético, acabó convirtiéndose en una serie de pájaros y de animales fueron apareciendo solos, sin que nadie soltara. Y fuimos también viendo la evolución del agua. Sí, se convierte en un terciario, se convierte en un punto donde esas subidas y bajadas que puedes tener, pensemos que el agua es de la depuradora, está ya muy depurada, pero está funcionando ahora mismo como un terciario, con lo cual toda esa captación de nutrientes te reduce la aparición de algas. ¿Nos puede interesar que en las algas, en las balsas nuestras de riego no aparezcan algas? Yo creo que sí, nos va a evitar problemas con los filtros, con las bombas, es decir, nos está dando además una solución más a un problema que podemos tener en riego. Nos molesta que a lo mejor tengamos algunos pájaros allí, que además alguno puede estar protegido en la balsa. Ostras, pues a lo mejor puede ser una ventaja. Es decir, si pensamos como impacto ambiental y la percepción que tienen del riego, yo creo que está muy interesante. Es decir, ya no es algo negativo. Estás haciendo que ese lugar, que en un principio era un inconveniente general, oye, pues ya no está tan mal. Hicimos también algunos proyectos piloto, algunas experiencias piloto de control de erosión. ¿Cómo vamos a controlar la erosión en una planicie compleja con el suelo que estaba muy degradado? Oye, pues con una serie de compensarlo bien y una serie de vegetación autóctona y unas técnicas de acolchado para que no hubiera un aporte de nutrientes importante, conseguimos que hubiera una vegetación estable que retiene la mayor parte de erosión, incluso en episodios intensos de lluvia. Claro, ahora nos interesa también poder cuantificarlo y es también lo importante del proyecto. ¿Cómo estamos reduciendo la erosión en algunas ramblas que pasan por nuestras parcelas del proyecto? Vamos a cuantificarlo, vamos a establecer unos cultivos alternativos con una vegetación silvestre, vamos a ver cómo funciona y distintas comunidades en distintas parcelas. Nos puede interesar plantear cultivos nuevos. Vamos a ver qué nos puede interesar, que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta que el mercado a lo mejor está exigiendo desde los restaurantes quizá más innovadores. Tengo algunos amigos que están muy relacionados con cocineros famosos y dicen, ostras, que me cuesta encontrar esto, y dices, ostras, pues vamos a ponernos en contacto, ¿vale? Entonces, me parece quizá que lo más interesante, y además uniendo también con alguna de las historias que habéis contado, es que la comunidad de regantes se convierte en un unificador de la investigación con el agricultor, es decir, que toda esta información esté disponible. Es decir, a mí me gusta mucho que se generen unas parcelas donde yo pueda enseñar, oye, estos cultivos, si tienen estos consumos, y puedo ir a verlo. Y yo como socio puedo venir y ver si funciona o no funciona. Oye, ¿es rentable? ¿No es rentable? Vamos a hacer unas ventas, a ver, desde la estufa del desierto, si las podemos vender y a cuánto. Es decir, entonces, también me parece interesante lo que comentabas, de tener una serie de parcelas, de saber qué consumo, cómo regarlas, y yo lo uniría a todo esto, es decir, que todo esto es un muestrario de qué se está haciendo en el campo de Cartagena. Sí, nuevos cultivos que la gente pueda ver, cómo controlamos la erosión, la calidad del agua, cómo nos resulta después de tener una serie de balsas. Y todo esto también pues me interesa mucho que hemos añadido algunas plantas para resucitar. Hay una investigación sobre una serie de plantas que comercialmente son interesantes, como la trufa del desierto. ¿Qué ha pasado con esto? Ostras, que se ha quedado como olvidado.
preguntabas, dice, ¿dónde se consigue esto? Nadie lo sabe. Es decir, hay que dar divulgación también a estas investigaciones y yo creo que este es el lugar mejor para hacerlo. Es interesante que veamos lo que se hace en otros sitios y que lo podamos aplicar aquí. El otro día le estaba contando a Pablo alguna experiencia que me contaban una empresa con la que contacté para buscar unos insectos para control de plagas. Me decían, y la única empresa estaba en un polígono industrial de Alicante. Mi sorpresa fue que me contaron la historia de que querían unos insectos, unas moscas. Y me decían, un agricultor murciano llegó a la Universidad de Alicante y trajo un bote con unas moscas que decía que en su huerto, cuando había ese animal, no tenían pulgón. Hostia, qué interesante. Pues alguien se puso a investigar, vieron cómo se criaban y generaron una empresa que ahora mismo está vendiendo por toda Europa. Es decir, si esto se hubiera quedado únicamente en la investigación, oye, hay una serie de puestos de trabajo, una serie de beneficios económicos, de algo de aquí, y ahora además lo que hay que hacer es darle divulgación. Es decir, son una serie de recursos que estamos generando aquí en la región de Murcia y sobre todo aquí en Cartagena, que hay que aprovechar y que divulgar. Yo entiendo que si las famosas trufas del desierto se han generado aquí y nadie se le ha ocurrido antes, quizá lo interesante es que tengamos un escaparate para todas estas acciones nuevas y poderlas divulgar. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Bueno, nos sacamos un poco a las 2, que yo creo que debe ser el límite de tiempo que tenemos para la mesa. Y al hilo de la innovación, a mí me resulta curioso porque hablamos siempre de innovación como introducción de cambios, de modernidades, de tecnología, etcétera. Y yo creo que si consideramos una empresa de éxito, esa empresa de éxito que ha sobrevivido durante muchos años significa que está innovando. Está innovando ya porque de otra manera no sería competitiva ni podría haber sobrevivido en el mercado. Entonces, en el campo de Cartagena se está innovando desde hace mucho tiempo, porque si no, no sería una agricultura de éxito ni sería un lugar de éxito. Y leyendo un poco en algunos sitios dicen que el Instituto Nacional de Estadística, haciendo encuestas, dice que solo 1/3 de las empresas declaran ser innovadoras de manera consciente. Es decir, al final, si una empresa está funcionando y está innovando, de alguna manera está introduciendo cambios para esa mejora, para seguir sobreviviendo. Entonces, a veces nos cuesta reconocer esa innovación o a veces hay problemas en la gestión de la innovación. Es decir, porque algunos de los que estáis ya, por ejemplo Alejandro, que estáis gestionando esa innovación, hay un problema a veces en la transferencia de los resultados de la investigación, hay ciertas reticencias en adaptar esa innovación en la empresa, en el mercado. Entonces, pues si queréis comentar un poco el papel en un futuro de esa transferencia de esa innovación, cómo vamos a seguir innovando. Estamos llegando a unos límites de la agricultura de precisión, por ejemplo, de que la innovación cada vez va a requerir expertos que sean más expertos, es decir, va a ser más difícil innovar. De momento vamos bien, es decir, la inteligencia artificial ha llegado ahí para ayudar a la innovación. Estábamos hablando de la problemática de los datos, etcétera. Tenemos que organizarnos mejor y llegar a esos datos de calidad. Hay mucha dispersión de datos, etcétera. O sea, el futuro de la innovación, ¿cómo lo veis? A ver, la innovación es un arma que tiene los centros de investigación y universidades que la verdad es que hay que utilizarla. Yo, por ejemplo, ¿sí? Yo he creado 2 empresas de base tecnológica, 2. Y Sí. 2 empresas de base tecnológica y están funcionando las 2. Una solo conmigo, pero la otra ha tirado fuera, ¿no? Sola. Entonces, la verdad es que el Ministerio de Ciencia ha hecho algo que va a ayudar mucho a que personajes como yo lo hagan y lo hagan con más facilidad. Es decir, es cierto que existe una reticencia enorme dentro de la universidad a que un profesor también se dedique a comercializar. Es así, pero en el mundo, en Estados Unidos, es algo habitual. Y en Europa también. Es algo habitual porque si creamos un resultado de investigación se tiene que quedar dentro de un cajón. O si la propia universidad es la que tiene que ayudarte a hacerlo, a generarlo, porque mejor que tú no conoce nadie
ese resultado de investigación. Y qué mejor que tú para que lo comercialices, ¿no? Siempre, por supuesto, sabiendo que el resultado es de la universidad. Eso es así. Y es así, como debe de ser. Entonces, lo que haces es un contrato de transferencia y tú transfieres, tú lo comercializas, pero el resultado es de la universidad. Es propietario de la universidad. Me parece muy bien. Y a mí me permiten estar compatibilizando de manera parcial un contrato en un sitio y un contrato en otro. Y se aprobó en el Consejo de Gobierno. Y nadie pone dudas. Bueno, dudas hubo muchas, ojo. Pero lo que te quiero decir es que si yo hago bien mi trabajo aquí y allí, ¿por qué no me van a permitir hacerlo? Yo creo que ese es el camino que se debe hacer. Y no estoy hablando solamente de la universidad. Es cierto que en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, creo que hay más reticencias. En el IMIDA creo que no os dejan. Es decir, yo creo que es un atraso, sinceramente. Es un atraso que no se deje rienda suelta a un investigador que ha creado un resultado junto con un grupo y pretenda comercializarlo. No es para enriquecerse, al menos en mi caso os prometo que no es así. Entonces, en definitiva, yo creo que es algo que tenemos que utilizarlo, patentarlo y, por supuesto, comercializarlo. El avance del conocimiento radica en la innovación, sin lugar a dudas. Aquí en esta santa casa, aquí prácticamente pocos profesores cogen un libro y dan una clase con libros de otra gente. ¿Por qué? Porque aquí creamos ciencia. Y creamos ciencia porque estamos todo el día con la gente que necesita resolver esos problemas. Entonces, a mí no me cuesta dar clase. ¿Por qué? Porque, y aparte lo notas con los alumnos, cuando tú explicas cómo has resuelto un problema, los chavales abren los ojos. Y se olvidan, ¿sabes? O cuando empiezas ya con la parte teórica, pues obviamente ya se aburren. Pero cuando tú explicas algo que tú has trabajado y has resuelto, yo creo que ese es el valor inconmensurable que tiene una universidad, demostrar a la sociedad su interés. Y eso es al final lo que tenemos que hacer. Insistir y apoyar y fortalecer. Y por supuesto, con la comunidad de regantes, por supuesto, como ejemplo de que ese es el camino que se debe de hacer. No sé, Juan. Muy bien, gracias. Sí, bueno, respecto a lo que comentas, la LOSU ya, la última ley de universidades, sí que se centra mucho, ya no solo en el espacio para la investigación, sino en la transferencia. Tiene que haber una transferencia y se premia y se habla mucho y se deja muy claro, ¿no? Se dedica un montón de texto en la ley a que los investigadores tienen que transferir, ¿no? Entonces eso es una parte importante. Otra parte importante también es que esa investigación, esa innovación y esa transferencia, lo interesante es que sea en problemas o en cuestiones que sean cercanas al entorno de la universidad, ¿no? Y ese es este caso, ¿no? Yo creo que en este caso, pues gracias a todas las colaboraciones con la comunidad de regantes, ¿no? Estamos todos pues tratando de innovar, investigando para innovar y para transferir soluciones en nuestro entorno, ¿no? En nuestra región, ¿no? Y eso es una cuestión importante, ¿no? Aquí hay pues muchos grupos de investigación, pues Alejandro ha comentado pues todo lo que está haciendo, ¿no? en la presentación anterior. Por nuestra parte, nosotros estamos trabajando en monitorizar y tenemos desarrollados, pues yo actualmente tengo 6 patentes, ¿vale? Entonces, esas 6 patentes se dedican sobre todo fundamentalmente a cuestiones de agua de monitorización. Por ejemplo, yo tengo patentes para monitorizar la calidad del agua, ¿no? Entonces, esto viene un poco de la necesidad de nuestra región de tener un agua de calidad, ¿vale? Y eso se hace mucho con la monitorización. Si no puedes comprobar la calidad del agua, pues es difícil mejorarla, ¿no? Entonces, bueno, pues esta innovación viene de una necesidad del entorno, ¿vale? Y esa necesidad del entorno hace que, bueno, pues que intentes dar soluciones a todo lo que necesita tu entorno, ¿no? Y ahí es donde al final acabas pues patentando y transfiriendo, ¿no? Haciendo una transferencia que, como dice Alejandro, pertenece a la universidad, aunque los inventores sí que es al final, bueno, pues es una cosa pues quizás más romántica que otra cosa, ¿no? Pero los inventores sí que son los profesores, ¿no? Que lo han hecho, que eso es una cosa también, pues un reconocimiento importante, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay muchísimos profesores y profesoras de esta universidad que pues tienen como objetivos mejorar el entorno. Todo lo estamos viendo y sobre todo, pues ahora mismo yo creo que el campo de Cartagena está en el centro de gravedad de la investigación de esta universidad en muchos aspectos y en muchos campos. Y bueno, y es una cosa de mucho interés y que bueno, que está ayudando no solo a las comunidades de regantes o a las empresas, sino que también pues está haciendo que la universidad se desarrolle pues de una manera muy virtuosa, ¿no? Sí. Muy bien, gracias.
Nosotros desde el grupo creemos fervientemente en la transferencia de información y nuestra idea es generar APIs amigables y fáciles de usar para que todo lo que se hace allí pueda ser reutilizable, en el caso, como dice Alejandro, en el proyecto TRIPPER o en cualquier otro proyecto que nos tienda a la mano y que quiera colaborar, incluso cualquier usuario, cualquier empresa comercial. Nosotros creemos que ese es el camino y, como dice Alejandro y él, creo que es el camino a seguir, y también tiene que ser un poco potenciado por las administraciones para que eso sea así, ¿no? Porque muchas veces incluso la dirección de algún centro o en épocas pasadas de nuestro centro, esa transferencia no la veían bien, ¿no? Si se ha hecho aquí, que se quede aquí, ¿no? Y yo pienso que ese no es el camino. Aparte, hacemos que el sector sea más fuerte, porque yo ya estoy oyendo a empresas que se dedican a la sensórica que están haciendo inteligencia artificial del agotamiento de agua en el suelo. Lo habéis entendido, ¿no? Es decir, oye, que no pasa nada. Yo siempre decimos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Siempre. Como hemos hecho esta mañana. Con lo cual, creo que eso beneficia al sector. Eso beneficia a que todo el tejido empresarial mejore y que también contrate agrónomos. Hay gente que no tiene agrónomos todavía. Sí, no, Virginia, si tú también como profesora y como participante en proyectos de investigación, ¿qué crees tú que se podría hacer para mejorar esa transferencia de conocimiento? Hombre, sí, la disponibilidad de la información y sobre todo, digamos, una alfabetización de la población. Porque a veces todo el mundo vemos los datos, queremos hablar y a veces todo el mundo sabe de todo. Y entonces ahí tenemos que contribuir un poco más al conocimiento. ¿Crees que a veces la divulgación no se hace al nivel de los espectadores? Es decir, que se llega o es demasiado técnica o no se da toda la información. Exacto. El canal de comunicación igual no es el adecuado a veces. Ahí va. De hecho, en el listado cuando estuvimos comentando que se podía comentar el tema de la formación. No es que todo el mundo tenga que ser agrónomo ni todo el mundo tenga que ser hidrogeólogo. Es que tenemos que conocer un poquito más. Y claro, y cuando leamos los datos y veamos las cuestiones, intentar saber qué es lo que está sucediendo de verdad. Y obviamente cuando usemos un dispositivo, que sepamos qué nos está diciendo ese dispositivo. Y no nos alarmemos y tomemos, digamos, nos montemos películas o cuando veamos, voy a entrar a ver qué nos está diciendo el registro que sea, por no decir ningún nombre, y decir, madre mía, qué barbaridad. No, vamos a ver qué está pasando. Y lo que he dicho antes, vamos a ver qué dato nos está dando en un momento determinado. Tenemos que ir a esas casuísticas, a esa causalidad de lo que estamos leyendo. Claro, y para eso hay que tener un poquito más de conocimiento, hay que escuchar a los técnicos y a veces pues no guiarnos con esos títulos sensacionalistas que vemos en ocasiones en los medios y que a veces distorsionan completamente la realidad. Yo sí que quería distinguir entre el conocimiento y la información. Estoy de acuerdo en que el conocimiento hay que adaptarlo para que la gente para que pueda llegar a ellos. Entiendo también que el conocimiento tiene que ser algo fácil y tangible, o al menos lo tienes que facilitar porque no todo el mundo va a saber de todo. Es decir, a la hora de transferir conocimiento sobre cómo evoluciona una balsa de riego o los problemas que hayamos podido tener, tengo que explicarlo visual, tengo que hacerlo lo más fácil. A mí me parece muy, muy importante que toda esta información sea lo más asequible posible. Que si vamos a tener información interesante luego para divulgar, que sea lo más accesible posible, que sea visual, que podamos ir a verlo, comprobarlo, tocarlo. Quizá hay cosas que a lo mejor intentamos que todo el mundo le llegue, como el funcionamiento de cierta información más técnica de nombres rarísimos o de datos que ya necesitas un nivel técnico para poderlos interpretar, pero bueno, que sí que me parece importante que haya algo accesible. Y luego que dentro de las empresas también, yo creo que en el caso de mi empresa sí que hay una gran facilidad para que todas estas experiencias que se generan se transmitan. Y yo creo que también con los regantes es algo que, por lo que estoy viendo, es tan importante como que podamos acceder todos a la información esta. Muchas gracias. Sí, no, de hecho, nosotros nos visitan mucho de muchos sitios y hablamos mucho de todos los proyectos de investigación y de todo lo que hacemos. No tenemos ningún problema en enseñar todo lo que hacemos. Y ya por último, si alguien del público quiere hacerle algunas preguntas a los ponentes.
Nada, nadie. Andrés. Hola, yo soy Andrés Martínez, gerente de Hidrogea aquí en Cartagena. Y bueno, mi pregunta es para Alejandro. Has dicho que se ha renovado el convenio después de 5 años. Yo me gustaría saber cuál es el principal logro que habéis tenido en el primer convenio, o que tú consideres la principal dificultad que os encontraste y en tu opinión, cuál ha sido el mejor objetivo conseguido o logro que hayáis conseguido. Gracias. Pero sobre todo lo que el principal resultado es dar confianza, ¿verdad, Manolo? Hemos dado confianza a utilizar una tecnología a un usuario que obviamente, pues hombre, cierta mayor de edad, cierto a lo mejor nivel que a lo mejor no llega a entender lo que estamos haciendo, pero creo que eso es importante. Es esa confianza que le hemos trasladado al agricultor, porque a ver, tener los pimientos, como tienen los pimientos, 2 metros de altura y tal, y decirle que reduzcas el agua y que riegues 20 minutos al día con riego de 2, con gotero de 2 litros hora, pues Pedro se lo pensaba hasta que Manolo le dijo, no, confía en este hombre. Bueno, pues Pedro no nos deja en 5 años y sigue mandándome mensajes, yo sigo enviándole a Pedro, y a Pedros, hay un montón de Pedros en la comunidad de regantes. Y la verdad es que creo que el principal objetivo el resultado es confianza. Hemos logrado dar confianza y que ellos confíen en la ciencia. Creo que es la ciencia de la agronomía. Ya sé que ellos confían en la ciencia, pero creo que es importante decirlo. Para mí es el principal objetivo. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, cerramos la mesa y muchas gracias a los ponentes y a los asistentes.